Bien, en este video vamos a ver una de las aplicaciones más interesantes de la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Vamos a estudiar un fenómeno físico como son los movimientos oscilatorios, ¿no? En especial el movimiento armónico simple, en el caso ideal, ¿no? Y en el caso más realista, donde se enfrenta a un medio, ¿no? Que disminuye, ¿no? su amplitud. ¿Ok? Entonces, de lo cual me voy a servir, de los siguientes conceptos que me voy a servir es el siguiente. Primero, de la transformada en sí, luego de la transformada inversa, vamos a colocar aquí, transformada, bueno, evidentemente de Laplace, ¿ok? Transformada, luego de la transformada inversa, ¿ok? De la transformada inversa, y luego vamos a ver lo que es la transformada de la derivada, ¿ya? Ese es el punto, digamos, ese es el por qué utilizo, ¿no? este método, ¿ya? De la derivada. Entonces, voy a ser bien práctico, si bien es cierto hay una teoría detrás de todo esto, pero voy a exponer dos casos principales, como les dije. El movimiento armónico simple y el movimiento amortiguado, ¿ok? Entonces, comencemos. De repente yo tengo, digamos, un caso muy, ¿no? El caso del movimiento armónico, cuando tengo un bloquecito, digamos, un bloquecito. Vamos a ver aquí. Un bloquecito. Ahí está. Que de repente ha sido estirado, ¿no? Ha sido estirado. Ahí está, ha sido estirado. Desde su posición de equilibrio, vamos a poner aquí, desde la posición de equilibrio, ha sido estirado, digamos, 2 metros. A ver, digamos, 2 metros. ¿Ok? Y de repente el K del resorte puede ser 5 newton por metro. ¿Sí? Lo podemos colocar así. ¿Ok? 5 newton por metro. Y la masa de este señor, por ejemplo, lo vamos a colocar como 10 kilogramos. A ver, 10 kilogramos. Entonces, ¿cómo podríamos hallar la ecuación del movimiento, ¿no? De este bloque? Recuerda que este señor es un liso, ¿no? Un piso liso. Entonces, la cuestión es encontrar esta famosa ecuación. Para eso me valdré de la de saber que al momento de que fue desplazado este bloquecito, ¿no? Su posición es X y la fuerza elástica es sentido contrario. O sea, yo puedo decir que la fuerza elástica es menos X, ¿no? Por K, o en todo caso menos K por X sería, ¿no? Menos K por X. ¿Ok? Si es que hablo de forma vectorial, ¿ya? La fuerza elástica. Además también debo recordar la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración, pero acordémonos que es una fuerza resultante, ¿ok? Ahora, si yo analizo la dinámica de este bloque, ¿no? Puedo decir que la fuerza resultante solamente sería ¿quién? La fuerza elástica. Claro, ya que el peso y la normal se cancelan, se anulan. Entonces puedo mencionar aquí menos K por X, ¿no? Que es M por A. Voy a simplificar la notación vectorial, pero quiero que se entienda de que X está definida como una posición con respecto del tiempo. En todo momento quiero que se entienda eso, ¿ok? Entonces, aquí por ejemplo puedo encontrar menos K, bueno, voy a pasar al 0, ¿no? Y también entender que la aceleración es la derivada, la derivada de, la segunda derivada, ¿no? De X con respecto del tiempo. Entonces vamos a escribir esto, ¿ya? Sería masa por d al de cuadrado de X de t, ¿no? Más K por X, digamos, ¿no? Voy a acomodar todo esto. Un ratito, voy a escribir esto acá al costado. Control C, Control V. Aquí, vamos a continuar la explicación. Es usual dejar a esta segunda derivada pues sola, ¿ok? dt cuadrado más k sobre m por x, ¿ok?
Y definir acá, definir, vamos a poner aquí además, punto y coma, podemos definir como omega cuadrado a quién, acá sobre m, ¿ok? Escribimos nuevamente esta ecuación de dt cuadrado más omega al cuadrado por x. Se dice, ¿no? Dice la teoría que esta ecuación es la que representa a la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, ¿ok? Todo movimiento en cuya ecuación tenga esta representación, es porque se trata de un movimiento armónico simple, ¿ok? Movimiento armónico simple. Pero ¿qué pasaría si nosotros, bueno, tratamos de hallar la solución, ¿no? De hallar la solución. Hay otros métodos, pero yo prefiero la transformada porque es el más sencillito, ¿ya? Lo voy a reescribir, por ejemplo, diciendo que esto es x2', mira, 2', porque es segunda derivada, ¿ok? Más omega cuadrado por x, ¿sí o no? Ojo, te vuelvo a decir que el x está entendido como x en función del tiempo, ¿ok? Y es nuestra intención hallar esto. Ahora, ¿cuál es el método que tenemos que aplicar para el método de Laplace? Primero voy a volverlo numérico, ¿ya? Voy a volverlo numérico. O sea, el omega cuadrado, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría? A ver. Omega cuadrado sería K. K vale 5 newton por metro. Bueno, voy a colocar los numeritos nomás, por dato. Y la masa sería 10, ¿no? 10. Entonces hablamos de un medio, ¿verdad? Un medio. Entonces, aquí colocamos un medio. Tenemos entonces x2' más un medio de x. ¿Ok? Un medio de x. Si gustas lo colocamos en forma lineal, o sea, será 0, 2 por x2' más x. Ya, tenemos que resolver esta ecuación. No te vas a olvidar, por favor, que las condiciones iniciales, ¿ok? La posición, por ejemplo, del bloque, ¿no? El x cuando está en t0 es de 2, ¿ya? En el tiempo 0. Y la velocidad, o sea, x', que es una velocidad, recuerda, es la variación de la posición con respecto del tiempo. En el tiempo 0 también sería 0, ¿no? Porque ostenta velocidad 0. Recuerda que lo que recién se suelta aquí. Entonces, estas dos condiciones también me van a servir para encontrar la fórmula de esa, de esa posición con respecto al tiempo. Entonces, comencemos, ¿no? Para resolver esta ecuación. Decimos, ¿no? Bueno, a ambos lados le aplicamos esta transformada. Mira, esa transformada. Le aplicamos, ¿ok? Le aplicamos esta transformada. Recuerda, bueno, él sería 0, pero en la parte derecha tenemos la buena noticia de que L' se distribuye, ¿sí o no? ¿No? Más L de X, ¿ok? L de X. Entonces, esta es la parte que me importa. L de X2', ¿no? Y eso tiene una fórmula, ¿ya? Hay que colocarlo aquí para recordarlo, por si acaso. Hay que recordarlo. Vamos a colocar aquí, ¿ya? La regla que dice, cuando tienes L, ¿ya? De F2' de t, ¿ok? De 2' de t. ¿Esto es igual a quién? Bueno, se demuestra, ¿no? S cuadrado por L, ¿no? Por F de t, ¿ya? De t, menos S, bueno, sería S por F de 0. Por F de 0, ¿no? Menos F' de 0, ¿ok? Por eso es importante tener las condiciones iniciales, ¿no? Tener las condiciones iniciales. Para que se vuelva más sencilla la solución. Ya, si lo ajustamos, por ejemplo, a nuestro caso, recuerda una vez más, por si acaso, X está definido como X de t. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero calcular L de X2', ¿no? Si quieres lo pongo de t para que te acuerdes mejor, depende del tiempo. Sería igual a ¿quién? S cuadrado por L, ¿no?
de x de t, ¿ya? Menos s de x evaluado en 0 menos x' evaluado en 0. ¿Ok? X' evaluado en 0. Entonces, quiero que observes este numerito porque te está preguntando por la posición del bloquecito en el tiempo 0. Y ya tú sabes que sería 2. ¿Sí o no? 2. Entonces colocamos aquí 2. Él es 2. ¿Y cuál es la velocidad del bloque en el instante t0? Bueno, el problema mismo lo menciona. Tiene que ser 0. Pues está en reposo, digamos, ¿no? 0. Entonces, si yo lo reemplazo en esta ecuación, ¿qué es lo que obtengo? 0 igual a quien a 2 veces, abro. Voy a hacer, para simplificar la notación, punto y coma, digo que L de x de t, a partir de ahora lo voy a llamar solamente un L nada más, ¿ya? Solamente un L, para no estar escribiendo L de x a cada rato. Entonces, digo lo siguiente, 2L, perdón, sería 2s cuadrado, ¿no? S cuadrado por L menos 2 veces S, por ejemplo, ¿no? Menos 0, queda ahí, ¿no? Más L, ¿ok? Más L. Está correctamente empezado, ¿no? Perfecto. Entonces, seguimos resolviendo esto. 2s cuadrado por L menos 4s más L. ¿Ya? Más L. Ahora, bueno, vamos a factorizar, ¿te parece? Vamos a factorizar esto de aquí. 2s cuadrado más 1, ¿ok? Por L, ¿ya? Menos 4s, y vamos a despejar L, que es lo que más importa aquí. Ya, vamos a despejar, entonces colocamos aquí que L, ¿quién vendría a ser? L viene a ser 4 veces S entre ¿quién? Entre 2s cuadrado más 1. ¿Ok? Voy a acomodar todo esto para que el s cuadrado quede tranquilito, mira. O sea, voy a dividir entre 2. Digamos, a dividir entre 2 a este señor y también el entre 2. O sea, ¿cómo me va a quedar este L al final? Me va a quedar 2s sobre ¿quién? Sobre s cuadrado más, podemos hablar de un medio, ¿verdad? Un medio. Pero lo necesito como cuadrado, este un medio. Entonces lo estoy acomodando. Mira, lo estoy acomodando porque voy a aplicar una reglita. Mira, 2s sobre ¿quién? Sobre s cuadrado más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Porque al final lo que voy a tratar de hacer es hallar la transformada inversa. ¿Ok? La transformada inversa. Recuerda que la transformada inversa tiene la propiedad de linealidad. Vamos a ver aquí. ¿Ya? A ver, entonces, ¿no? Esta es la forma de transformar la Laplace. Pero yo quiero hallar, lo que yo quiero hallar es la función que la origina. Entonces vamos a aplicar la transformada inversa. ¿Ya? Entonces digo, entonces, L menos 1, ¿de quién? De L, ¿ok? Es igual a quién? A L menos 1, ¿ok? De este señor que tú ves aquí. ¿No? Vamos a colocarlo, vamos a fotocopiarlo. Ahí está. Aquí, ¿ok? La expresión de la izquierda te va a originar justamente el x de t que estás buscando. El 2 por propiedad lineal sale 2 y te queda transformada inversa de quién? De s sobre s cuadrado más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Ya está. ¿Ok? Ahora, esta expresión se obtiene por tablas. Como les digo, esto ya es una fórmula que debes tener a la mano. ¿Ok? A la mano. A ver, voy a buscar en mi tablita. Voy a buscar en mi tablita esta de las transformadas inversas. Y a ver, ¿cuál de todas estas es el... Si es más... Ya, vamos a anotar aquí la fórmula. Vamos a anotar. Cuando tienes seno de kt, esto es la transformada inversa, ¿ya? De esta expresión, ¿no? De esta expresión, a ver. Es S, ¿no? Bueno, es S.
S por aquí entre S cuadrado más K al cuadrado. ¿Ok? Entonces, mira, te das cuenta que tiene esa misma estructura, esa misma forma. ¿Ok? Él es coseno, me estaba olvidando, hay que corregir. Coseno de K por T es la transformada inversa de S sobre S cuadrado más K cuadrado. Entonces, como tiene esta forma, nosotros lo podemos devolver a esto, pues. ¿Sí o no? Lo tendremos que devolver a esto. Entonces, X de T sería ¿quién? Dos veces, ¿ok? Dos veces ¿quién? Coseno de K. ¿Pero quién es K? K tiene que ser aquí raíz de 2, ¿sí o no? Raíz de 2 sobre 2 de T. Ahí está. ¿Ok? Y esta es la ecuación que resuelve justamente esta ecuación diferencial, pues, la que habíamos planteado al principio. ¿Ok? O sea, mira el paso, por favor, mira el procedimiento, cómo lo estoy ordenando, cómo lo estoy aplicando a la segunda derivada y cómo estoy utilizando las condiciones iniciales, ¿ya? Donde queda una expresión L única, S a la derecha y lo tienes que buscar o lo tienes que acomodar. Es una solución bien cortita para este caso, pero en otros ya tienes que usar técnicas. Pero básicamente te puedo mencionar que es el mismo procedimiento, ¿ya? Así que tienes que estar atento a las condiciones iniciales y a la transformada inversa, diría yo. Entonces, esta es la ecuación. Ahora, esto es para el caso de un movimiento armónico simple, ¿no? Donde todo es ideal. ¿Qué pasaría si tenemos un bloque que se mueve en un medio? Justamente como el siguiente ejercicio que voy a mencionar aquí. A ver, tengo acá el ejercicio. Sí, parece que sí. Ahí está. Interesante este ejercicio porque te dice un resorte helicoidal se estira 5/6 metros al ser colgado de él un objeto como un peso, con un peso, ¿no? de 0,625 newton y luego entra en equilibrio. Ya, si se le da ahora un tirón de 0,1 metros y se le libera, si el resorte se sumerge en un medio cuyo coeficiente de resistencia es 1 sobre 2, hallar la ecuación del movimiento del objeto. Suponga que la fuerza de resistencia es proporcional a la velocidad. ¿Ya? Considera la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Ya, esta ecuación es sí la misma que la anterior, pero le vas a agregar un factor más. Y esto en virtud de que va a haber una fuerza de resistencia. ¿Ok? Vamos a subrayar aquí, vamos a resaltar esto. Coeficiente de resistencia y otra cosita más, la fuerza de resistencia es proporcional a la velocidad. Ese es el factor que se le va a agregar. Entonces, ¿cuál sería la ecuación diferencial que vas a originar? Bueno, tú armas todo de la segunda ley de Newton y lo demás y vas a encontrar esta ecuación diferencial. Mira, esta va a ser la ecuación diferencial que vas a encontrar. Bueno, acá vas a encontrar... Ay, un ratito. Ya estoy acá. Vamos a corregir esto. Llegas a esto, ¿ya? M por la segunda derivada de x de dt cuadrado más lambda de dx sobre dt, ¿ya? Más k por x igual a 0. Como te digo, en tu segunda ley vas a tener que agregar esto de aquí. Esto de aquí, esto de aquí lo origina, ¿no? La fuerza de resistencia, ¿ya? La fuerza de resistencia. Hay que estar atento a eso, ¿ya? La fuerza de resistencia. Entonces, si queremos resolver este cuadro diferencial, la técnica va a ser la misma, amigos. O sea, la transformada de Laplace te va a garantizar la solución, ¿ya? En los textos lo acomodan de esta forma. Algunos lo acomodan de esta forma, o sea, d cuadrado. O sea, tratan de que la segunda derivada esté libre, ¿no? De segunda derivada de x con respecto del tiempo, ¿ok? Más dos veces, vamos por aquí, dos veces gamma, ¿no? De x dt, ¿ya?
más omega sub 0 al cuadrado de x, por x, perdón, igual a 0. Aquí hay que notar algo, ¿ya? 2 veces gamma está entendida como ¿quién? Como lambda sobre m. Y ojo, mucho cuidado, este lambda... Uy. A ver, uy, ¿qué pasó? A ver. Ya. Este lambda está entendido como el coeficiente de resistencia. Ya, hay que anotar eso. Él es el coeficiente. El coeficiente de resistencia. ¿Ok? Ya sabes que M es la masa. Eso sí, M es la masa. Vamos a poner aquí más la masa de resorte. Y además, y el omega sub 0 al cuadrado está entendida como ¿quién? Bueno, como el K sobre el M, o sea, la constante de rigidez sobre la masa, ¿ok? Ahora, vamos a hacer un pequeño dibujito. A ver, espero que acá entre esto de acá, lo voy a desplazar, muchachos, porque esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Pero lo vamos a hacer para este caso en particular, ¿ya? El caso general sí da otra cosa, pero vamos con el caso particular. Vamos a hacer un pequeño dibujito, a ver. Ahí está. Esta situación la tengo que dibujar en tres, ¿no? En 3 puntos. Primero, con el resorte tranquilo, ¿ya? Donde dice que se estiró, ¿cuánto? Se estiró 5 sextos, ¿no? 5 sobre 6 metros, ¿no? 5 sobre 6 metros. Y aquí alcanza una posición de equilibrio, ¿ok? Luego, se le estira un poquito más. O sea, se le estira, ¿cuánto? 0,1 metros, ¿ok? 0,1 metros. Esto bendice como que la amplitud, ¿sí o no? Pero no te vas a olvidar que esto en el fondo es la posición del equilibrio, ¿ok? Y bueno, ¿por qué te dan esta primera situación? Porque tienes que descubrir el K, ¿ok? El K, aquí tienes que descubrir el K. Y lo vamos a hacer al toque nada más porque recuerda que la fuerza elástica por estática es igual a ¿quién? Al peso, ¿sí o no? M por G. La fuerza elástica se calcula como K por X, por la deformación, ¿no? Por la deformación. Y bueno, acá el peso te dicen que es 0,625. Eso es dato, ya eso es dato. Acá dice 0,625. Hago los cálculos y encuentro que K vale 3 cuartos. ¿Correcto? 3 cuartos, ¿no? Y además la masa, si tú lo regresas 0,625 newton, ¿no? Por G, que es 10, ojo, te dice que consideren la gravedad como 10, encuentras que la masa vale 1 sobre 16 kilogramos. Son muy importantes estos datitos porque lo vamos a incrustar en la ecuación para generar algo más numérico, ¿ya? Algo más numérico. Entonces, si hablamos de, por ejemplo, de 2 gamma es igual a ¿quién? Al coeficiente de resistencia, que ya dice que es un medio de por sí. Mira, acá está, dice coeficiente de resistencia vale un medio. Voy a colocar 1 sobre 2 partido por ¿quién? Partido por 1 sobre 16, que es la masa, ¿no? Y llegas a la conclusión, pues, que, bueno, gamma vale 4. ¿Okay? Gamma vale 4. Anota este dato. Y además que el omega cuadrado, punto y coma, encuentras que el omega cuadrado sería K, o sea, 3 cuartos. 3 cuartos, ¿entre quién? Entre la masa, que sería 1 sobre 16. Ojo, estoy hablando del omega cuadrado. Entonces, ¿eso a qué equivale? Eso valdría a 12. ¿Ok? A 12. Estos valores que he encontrado, el gamma 4 y el omega cuadrado 12, van a ir justamente en la ecuación diferencial que nos está arrojando ese movimiento amortiguado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos al final? Ahora vamos a ver aquí. ¿Ya? Vamos a reescribir esta ecuación con esos valores que ya hemos obtenido. ¿Ok? Bueno, nos quedaría... segunda derivada de x con respecto del tiempo, más, sería 8, ¿no? 8 de dx sobre dt, más 12, vamos a poner acá, 12x, igual a 0. Esta es la ecuación que tenemos que resolver para este caso, en particular, lo que nos estaba diciendo el problema, ¿ok? Ya lo numérico desapareció,
bueno, estos datos, ¿no? De la resistencia, de lo que es estirado, de la amplitud, de la masa, eso ya pasa a segundo plano. Ahora, todo depende de resolver esta ecuación. Quiero dejar una vez más tengo que notar de que x está definido como una función que depende del tiempo. ¿Ok? Entonces, para abreviar notación, podemos escribir x2' más 8', perdón, 8x', ahí está el detalle, 8x' más 12x. Vuelvo a decirte, es una función x, no es una variable, es una función la que tenemos que hallar. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos que aplicar la transformada de esta expresión. ¿Ok? Aquí sí tenemos que ser bien cuidadosos porque algo que se opere mal, ya, va a crear una desviación. 0 por aquí y esta L se reparte. Sabes que tiene esa propiedad lineal. X 2' más 8L de X' y, bueno, por aquí, más 12L de X. ¿Ok? L de X. Entonces, la novedad es que tenemos que incluir, bueno, L de X2' ya está, ya lo hemos trabajado. Este, señor, es el que va a aparecer. Entonces, vamos a subir nuestra teoría. Vamos a enderezar primero esto de acá para que sea más bonito. Ahí está. Ok. Eso también. Vamos a lo que habíamos repasado. Esta de acá, esta formulita. Vamos a copiarla. Ahí, un ratito. Aquí, ahí está, tenemos a la mano. Y también tenemos que copiar la fórmula de la primera, ¿ya? La primera derivación. O sea, cuando tenemos L de f' de t. Entonces, ¿a qué equivale esto? Bueno, sería S por L, ¿no? De f de t, ¿no? Menos f en 0. Si lo aplico a nuestro caso, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría, a ver, acá sería s cuadrado. A partir de ahora, mejor dicho, mejor lo ajusto hasta este caso. Por ejemplo, este primer caso. L de x', digamos, ¿no? Va a ser igual a s de L de x menos x evaluado en 0. ¿Ya? Nuevamente tengo que recalcar que esta es la posición inicial, cuando t vale 0. Entonces vamos a colocar y a la vez simplificar. O sea, en vez de escribir L de X, vamos a llamarle un L, pero no estoy escribiendo tanta cosa. L. Entonces, lo adecuo a esta ecuación. Nos va a quedar entonces, para el primer término, nos va a quedar S cuadrado, ¿ok? Por L menos S de X en 0, ¿ok? Menos X' en 0, o sea, la velocidad en el tiempo 0, más 8 S de L menos X en 0, ¿ok? Más 12 veces L, y todo esto es igual a 0, ¿no? Ojo, una vez más, por si acaso, L está definido como L de X, para la notación. Ahora, cuando lleguemos a esta parte tenemos que revisar las condiciones iniciales. Por ejemplo, L es la posición, mira, posición inicial. Voy a escribir aquí por si acaso, ¿ya? Posición inicial. Posición inicial. O sea, cuando tenemos en t, lo tenemos en t0. Y L también, pero es la velocidad. La velocidad en t0. Como parte del reposo, dice, porque se le da un tirón y se le suelta, estamos viendo que la velocidad en ese punto es 0. ¿Ok? Es 0. Y aquí está el pequeño detalle. Miren, si ustedes ven el dibujito, ¿no? Dice que se agarra este bloque, se le estira 0,1 y se le suelta. Entonces, la posición, si yo coloco mi sistema de coordenadas, ¿no? Así, ojo que X representa a la vertical, ¿ya?
Se le pone Y, pero yo le he ajustado como X. Entonces, ¿cuál es la posición inicial? La posición inicial al momento de soltar este bloque, al momento de soltarlo. Bueno, su posición está para ¿dónde? Está para menos 0,1 metros, hablando vectorialmente, ¿no? Como coordenada, si quieres. Menos 0,1 metros. Entonces aquí el X va a ser menos 0,1. Menos 0,1. ¿Ok? Menos 0,1. ¿Ya? Dicho esto, procedo a reemplazar. Reemplazamos y ¿qué nos quedaría? A ver, como esta ecuación diferencial. S cuadrado por L menos, bueno, pasa a llamarse 0,1 porque lo multiplica, ¿ya? Multiplicado por S más 8 veces S por L, nuevamente más 0,1, ¿ok? Más 12 veces L igual a 0, ¿ya? Aquí el trabajo es algebraico, o sea, ya tienes que despejar L, no es tan complicado, ¿ya? Colocas aquí S cuadrado por L, ¿no? Más 0,1 S más 8S por L. 8 por 0,1 te da 0,8 más 12L igual a 0. Yo trato de trabajar con los con todos coeficientes enteros, entonces voy a homogenizar esto, ¿ok? S cuadrado por L más S sobre 10 más 8S sobre L más 8 sobre 10 sería aquí, ¿no? 8 sobre 10 más 12L igual a 0. Homogenizo y me quedaría lo siguiente. Por 10 a todo el mundo, 10S cuadrado por L más S más 80S por L más 8 y aquí sería 120, ¿no? 120 L igual a 0. Bacán. Ahora, como te digo, el siguiente paso es despejar L. ¿Ok? Hay que despejar L. Factorizo. ¿Quién tiene L? ¿Quién tiene L, muchachos? Lo tiene él, lo tiene el tercer sumando y el último. Entonces voy a colocar L que multiplica a ¿quién? 10S cuadrado más 80S más 120. ¿Ok? Y esto sería menos S menos 8. Menos S menos 8. Entonces, L ¿cómo me quedaría? L me quedaría como menos S menos 8. Todo esto dividido entre ¿quién? Bueno, dividido entre 10S cuadrado más 80S más 120. 1 sobre 10, voy a quitarle, ¿no?, 10 a la parte del denominador, menos S menos 8 sobre, ¿no? Y esta parte, bueno, si yo factorizo me queda 10 por ¿quién? S cuadrado más 8S más 12. Entonces lo que yo voy a hacer es factorizar. S, acá debe ser, me parece, 6 y 2, ¿correcto? Más con más, el aspa simple actúa y aquí me va a quedar S más 6 por S más 2, ¿correcto? Y ya está. Miren, observen por favor que el L ya está factorizado. Entonces tiene que ser víctima de la transformada inversa. ¿Ok? Va a ser víctima de la transformada inversa. Hay técnicas, pero bueno, vamos a utilizar lo que se conoce como la la descomposición por fracciones parciales. O sea, lo que yo voy a hacer es, bueno, lo puedo factorizar este L, ¿no? O sea, decir 1 sobre 10. ¿Sí? 1 sobre 10. A ver, acá es bueno, el menos que no me gane, ya que no me gane, casi me gana, acá está el más, pues ya está factorizado el menos, ya. Entonces voy a descomponer esta expresión, lo vamos a trabajar por fracciones parciales, ¿ya? Entonces decimos, acá, asterisco, este asterisco lo vamos a anotar aquí, ¿ya? Si lo descompongo por fracciones parciales es porque busco una expresión más sencilla. Mira, como está compuesta con dos términos lineales en la parte del denominador, entonces la respuesta tiene esta forma. A sobre S más 6 más B
sobre S más 2. ¿No? ¿Te acuerdas cómo tú integrabas? ¿Te acuerdas cuando usabas el método de fracciones parciales igualito? Entonces aquí cruzas, tienes A por S más 2 más B por S más 6. Y todo esto pues dividido entre ¿quién, muchachos? Entre el producto, ¿sí o no? S más 6 por S más 2. ¿Ok? Por S más 2. Bueno, lo que obtengo aquí es un S más 8 que tiene que ser idéntico a ¿quién? A A por S más 2 más B por S más 6. Entonces, aquí hay un truco, ¿no? Aprovechando la identidad, hay que aprovechar la identidad, ¿no? La identidad se puede volver una igualdad bajo un mismo valor numérico para ambas expresiones. Entonces, voy a aprovechar y decir, ¿no? Si de repente S valiera menos 2, entonces, ¿cómo me queda la parte total? O sea, acá podría ser 6 igual a ¿quién? Recuerda que una identidad se convierte en igualdad cuando tú le incrustas un valor numérico. 0 se retira y me quedaría B, acá sería por 4, ¿no? B4. Entonces tengo que B valdría 3 medios, ¿sí? Vale 3 medios. Perfecto, vale 3 medios. Voy a evaluar con el otro, ¿no? Con otro numerito, ¿no? Que me va a permitir calcular A. Si S, por ejemplo, valiera menos 6, ¿no? ¿Cómo obtendríamos? Entonces acá tendría 2 para la izquierda, ¿no? Menos 6 aniquila al B. Y aquí tendríamos menos 2, me parece. ¿Sí? ¿Menos 2 o no? A ver, menos 6. Menos 4 sería, ¿no? A por menos 4. Ya, ¿cuánto vale A entonces? A tiene que valer menos un medio. Entonces, es un truquito rápido para encontrar. Porque si bien es cierto, yo puedo desplegar todo esto ya como... Y de repente comparar, ¿no? Más rápido creo yo podría salir así. Y aparte porque es una expresión más sencilla. Entonces ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar aquí. Vamos a fotocopiar esto. Vamos a colocar aquí. Entonces, si supuestamente hemos postulado A y B, ya hemos encontrado los valores. Tengo aquí menos un medio. Mira que es el A, que multiplica ¿a quién? Multiplica a 1 sobre S más 6, ¿no? Y el B, que sería 3 medios, más 3 medios ¿de quién? De 1 sobre S más 2, por ejemplo. S más 2. Bacán. Entonces, ya hemos encontrado esta expresión. Entonces vamos a fotocopiar todo esto de aquí para utilizarlo. Vamos a poner aquí. Luego decimos que aparezca, ya está. Luego decimos que L es igual a ¿quién? A menos 1 sobre 10. Mira, menos 1 sobre 10. ¿Qué multiplica todo esto? ¿No? Vamos a poner aquí. Todo esto de aquí, ¿no? Mediante el método de fracciones parciales. Ya está. ¿Correcto? Bueno, voy a repartir esto de aquí. L es igual a ¿quién? A ver, tenemos 1 sobre 20, me parece, ¿no? 1 sobre 20 multiplicado por 1 sobre S más 6 más, y esto sería 3 sobre 20, ¿no? Sí, 3 sobre 20, ¿sí o no? 3 sobre 20. Perdón, es menos. 3 sobre 20. ¿Ok? Y sería 1 sobre S más 2. 1 sobre S más 2. ¿Ya? Luego aplicamos inversa. Aplicamos la transformada inversa. Aplicamos transformada inversa. Entonces decimos a estos señores de acá, izquierda y derecha. Mira, izquierda y derecha. L menos 1 para él y para él también. ¿Correcto? L menos 1 para él. La transformada inversa te va a arrojar x de t, que es lo que estás buscando. Como tiene la propiedad de linealidad la transformada inversa, ya el 1 sobre 20 sale y tienes L a la menos 1, ¿no? De
bueno, tienes 1 sobre S más 6 menos 3 sobre 20 L menos 1, ¿no? De 1 sobre S más 2, ¿ok? De S más 2. Ahora, estas transformadas son de tabla, ¿ya? Son de tabla. O sea, voy a recordar esta formulita. Transformada inversa de 1 sobre S menos A es igual a ¿quién? A E elevado a la potencia A por T. ¿Ok? Esta es una jugada de tabla. ¿Ok? Tiene que estar en la memoria. Entonces, bueno, no nos queda otra más que X de T, ¿no? Tenemos aquí 1 sobre 20. ¿Ok? 1 sobre 20. Aplica la fórmula por favor. Él, por ejemplo, el primero, estamos trabajando con ¿quién? Estamos trabajando con E a la menos 6t, ¿verdad? E a la menos 6t. ¿Ok? Menos 3 sobre 20. Y me parece que la segunda expresión también debería ser E a la menos 2t. ¿Correcto? E a la menos 2t. Chicos, esta es la función que estábamos buscando. La función que resuelve esta ecuación diferencial. Esta de aquí, en particular con sus condiciones iniciales, ¿no? De estirado a 0,1 metros, de la masa, ¿no? Que vale 1 sobre 16, de la constante del resorte, etc. Y obviamente con su factor de resistencia, que vale 1 medio. Entonces, después de todo este trabajo, ya encontramos la solución a esta ecuación diferencial. Ahora, este movimiento amortiguado tiene una clasificación. Miren, voy a colocar la gráfica. Voy a permitirme en GeoGebra. Un ratito voy a permitirme en GeoGebra. A ver, en GeoGebra vamos a graficar. Ahora vamos a ver aquí. Vamos a graficar esta función. ¿Ya? Bueno, es un parámetro, ¿no? Es un parámetro t, sería 1 sobre 20. 1 sobre 20 multiplicado por ¿quién? Por E a la exponente, voy a colocar aquí, menos 6 por T. Ya. Menos, mira, 3 sobre 20 multiplicado por E a la menos 2T. Ya. Observen por favor esta gráfica. Y miren, vamos a acercarnos más. Voy a ampliarlo un poquito. Ahí está. Y observen que miren de dónde comienza, ¿no? La gráfica. Porque, ojo, esta gráfica tiene como ejes a T. O sea, la horizontal es T. Y la vertical es la amplitud. Es como que tú de repente, ¿no? Le dejas, por si acaso, le dibujas un cubo. Vamos a ver, justo tienes un cubo ahí, ¿no? Acá tienes el resorte, ¿no? Acá tienes el resorte. Y digamos que tú le dejas como que un lápiz, ¿no? Le dejas un lápiz y lo dibujas sobre un papel, ¿no? De un papel. Entonces, conforme el bloque va moviéndose, o sea, oscilando para arriba y para abajo, el papel va desplazándose como un rollo, ¿no? Como una cinta. Entonces, el dibujo que va a dejar ese bloque es justamente este que está en el GeoGebra, ¿ya? No es un movimiento amortiguado, se le llama por la forma, ¿no? Cuando la solución de esta ecuación diferencial es una combinación lineal de funciones exponenciales, se llama movimiento sobreamortiguado. ¿Ya? Sobreamortiguado. Sobreamortiguado. Porque ocurre en otros casos donde sale esta gráfica, ¿no? Donde sale esta gráfica, o sea, esa chica y tal. Ese es un movimiento amortiguado, pero cuando ya la gráfica solamente dice, ni siquiera llega al punto de equilibrio, no es sobreamortiguado. O sea, el factor de resistencia es tanto que no permite al bloque siquiera llegar al otro lado, ¿no? Entonces, tú sueltas el bloquecito, ¿no? Y quiere llegar a la posición de equilibrio, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque el fluido, ¿no? El medio donde está sumergido o con quien está interactuando, ¿ya? No le permite. Es tanto que ni siquiera le permite llegar a su posición de equilibrio.
o a reconocer su posición de equilibrio. Bien, chicos, espero que esta explicación haya sido suficiente. Espero que esta explicación también haya sido de su gusto. ¿Ok? Para este trabajo. Está muy interesante la explicación de la transformada de Laplace para esta ecuación diferencial. De verdad, cuando yo la conocí por primera vez me quedé sorprendido, ¿no? La facilidad. En física 1, por ejemplo, no nos dan. O sea, nos dan la ecuación directa, ¿no? La solución del armónico simple, por ejemplo, y del amortiguado. Pero nunca supe hasta ese momento, ¿no? ¿Por qué tenía esa forma, ¿no? Evidentemente no se pueden conjeturar funciones, ¿no? Y estar champeando la función. Tienes que obtenerlo de una forma un poquito más analítica, ¿no? Entonces aquí tenemos una maravillosa aplicación de la transformada de Laplace, ¿no? Que es la de los movimientos oscilatorios. Perfecto, entonces yo paso para despedirme. Nos vemos en el siguiente video. Coméntame qué te pareció, ¿no? Y nos vemos en una siguiente oportunidad, muchachos. Cuídense.